Hablar sobre un tema polémico y de mucha confrontación, de mucha polarización entre varios grupos, el lado de las izquierdas progresistas, sus fallos, sí, y el lado de las derechas conservadoras o ultraconservadoras, ¿no? Entonces, quiero aclarar algo que aquí no es de que estás de un bando y estás del otro bando y si criticas, porque hay muchos que te quieren poner en esta dicotomía de que si criticas al progresismo, eres de ultraderecha y si criticas a la ultraderecha, eres del progresismo. No, voy a hacer una crítica perspectivista, analítica de estas cuestiones, porque muchas veces no nos estamos dando cuenta que estamos siendo instrumentalizados por grupos políticos, tanto de izquierdas progresistas como de derechas conservadoras, ¿sí? Y no nos estamos dando cuenta que nos estamos peleando entre nosotros, ¿sí? Y nos estamos polarizando, y eso vende bien para, para algunos políticos, comunicólogos, algunos influencers, ¿sí? Que te quieren meter en esta dicotomía que por recibir dinero público, invéntate un término, ¿no? Invéntate cualquier cosa, cualquier tontería. Entonces no perdemos perspectivismo, perdemos análisis, porque una de las cuestiones es que la gente no sabe ubicarse en qué espectro político es. Nos creamos, nos hacemos guajes, no sabemos en qué espectro político estamos, nos maldiagnosticamos políticamente y con ello maldiagnosticamos a otras personas y decimos, ¿y qué pasa? Que después decimos tonterías como soy de izquierda, pero me mama escuchar a Agustín Laje. Ay, esto son mamadas, eso son tonterías. Esas son las tonterías que no sabemos autodefinirnos en qué espectro político somos o mayormente en qué ideología política este es de nuestra, estamos más vinculados nosotros o las personas. Por ejemplo, yo puedo considerarme progresista hasta cierto punto, ¿sí? Yo puedo decir, sí, apoyo a las mujeres, la libertad, la igualdad de las mujeres, que se les respeten sus derechos. Yo puedo ser progresista en el sentido de que sí, que se les respete los derechos a los homosexuales, que no sean violentados, que no sean atacados, que no sean discriminados por su preferencia sexual. Sí, en eso sí puedo, en eso sí soy progresista. Pero si de repente me dice alguien, un progresista, de que yo soy cisgénero, yo soy bigénero, yo no tengo sexo, yo no, ahí hay que poner límites. Ahí sí yo pongo límites y digo, no, ¿sabes qué? El término académico, científico, por esto, y dar un diagnóstico bien enfocado a a ciertas posturas, o sea, que no se ideologice al grado de inventarse términos ficticios. Ese es mi planteamiento. ¿Me explico? Por eso voy a hablar tanto del progresismo como del conservadurismo, ¿sí? Y cómo la polarización de hablar mal de uno o hablar mal del otro, eso vende, prácticamente. Eso es lo que está vendiendo actualmente. La polarización vende, ¿sí? Entre estas dos vertientes, que en vez de ser académica, científica, no, es solamente para provocar odio, ¿sí? Ahorita está, por ejemplo, el hecho de que si, por ejemplo, la polarización vende, por ejemplo, si hablas, si, por ejemplo, del presidente López Obrador, si hablas bien de AMLO, vende, para los que, para los que les gusta escuchar a López Obrador, que es la gente que escucha lo que quiere escuchar. Si hablo yo mal de López Obrador, pues también vende, también voy a vender por ese lado y voy a tener a la gente que a la gente de derecha. Pues por ambos, y hay gente que sí, que hay medios de comunicación que la apuestan a ambos bandos. Hablar bien de AMLO vende, pero hablar mal de AMLO también vende, ¿sí? Pero no me voy a ir más del lado, no me voy a ir por ese lado, o sea, quiero enfocarme sobre
cómo nos han polarizado estos grupos políticos. Yo hablo de grupos políticos, tanto de... Mi crítica es más enfocada a eso, a los grupos políticos, tanto de las izquierdas progresistas como de los grupos políticos de derecha, conservadora, que son más apegados a la teología, a la religión. ¿Me explico? Voy a estar enfocado a los grupos políticos, no hacia las personas, no hacia los grupos hacia los grupos sociales, hacia los grupos que sí tienen una marcha legítima, una manifestación legítima, ¿sí? Hacia los grupos de personas, no, esa no es mi crítica. Mi crítica es hacia estos grupos políticos de izquierda y de derecha, ¿sí? En el caso de los grupos políticos de izquierda, sobre cómo han instrumentalizado. Primero, voy a hablar de las izquierdas progresistas. ¿Qué es lo que yo cuestiono? ¿Cuál es mi crítica hacia las izquierdas eh, progresistas? ¿Sí? Lo que yo critico es que solamente, que de repente de la noche a la mañana tú te das cuenta que hay políticos que ya hablan del grupo LGBT, grupos políticos de grupos políticos que solamente se cuelgan que de la noche a la mañana ya son progresistas. ¿Sí? Chingado, ¿en qué momento se volvieron progresistas algunos políticos? ¿Sí? Que tú ves sus redes sociales, sus Instagram, sus Facebook, ya chinga, y de repente nada más lo único que hacen algunos políticos es que se cuelgan de las marchas legítimas, de las luchas sociales, para proyectar su imagen política, para colgarse la medallita, para que cuando vayan a un evento, a alguna manifestación, vayan y se tomen la fotito, como ¿cómo se llama? Alexandra de la Vega, esta influencer que sale, que sale en Instagram y en Facebook, que solamente va para tomarse la fotito eh, y se dice feminista, pero realmente es lo que quiere es proyectar su imagen política para tener votos, ¿sí? Eso es lo que a mí me molesta, que las verdaderas luchas sociales, las personas que piden, las personas homosexuales que piden que se les respete, que no se les discrimine por su orientación sexual, ¿sí? este, no sean violentados, que se les respete sus derechos. Pero hay grupos que se cuelgan bajo se cuelgan de las manifestaciones legítimas para proyectar su imagen política, para captar votos. Eso es lo que yo le critico a los grupos políticos de izquierdas, a los grupos políticos progresistas, porque me he dado cuenta que esta izquierda no es la izquierda no es la de la teoría crítica, no es la izquierda de pues recuperar concesiones, eh, mejorar el salario de los trabajadores, mejores condiciones, recuperar áreas estratégicas de un país, ¿no? Pues sobre todo en México, que es un progresismo light, es un progresismo para tapar parches nada más, ¿no? Son pequeños parches a una estructura política neoliberal o corrupta, ¿no? Que para mí obviamente no es diferente, el progresismo que hay en Canadá, a lo mejor no es el mismo progresismo que hay en México. Aquí en México hay grupos políticos de izquierdas progresistas que instrumentalizan las luchas sociales para proyectarse a ellos como su imagen política, para captar votos, lo hacen con fines políticos. Aquí en México el progresismo es con fines políticos, con fines electorales, ¿sí? Parece eso, pero cuando llegan al poder resulta que no hacen nada, solamente hacen pequeños ajustes, pequeños cambios estructurales, pero no se mejora, siguen habiendo feminicidios, el ataque a las personas homosexuales, ¿me explico? ¿Sí? Y es lo que me molesta de los grupos progresistas. Solo se cuelgan de las verdaderas manifestaciones, de las marchas de las mujeres que están siendo violentadas, se cuelgan del feminismo, ¿sí? Se abanderan y nada más van a las marchas a tomarse la fotito, pero cuando llegan no proponen nada, ¿me explico? Es un progresismo que solamente son para tapar parches, pequeños parches estructurales en la problemática social, ¿no? Sí. Y esto lo agarra de alimento la derecha.
La derecha conservadora, ¿para qué? Para meter sus teorías de conspiración. El lobby gay, la Agenda 2030, es eso. Y lo que critico de las derechas conservadoras es que se inventan una chaqueta de teorías de conspiración para vender. Y es como una oposición, es una oposición zarra, es una oposición sin criterio, que solamente utiliza argumentos falaces tipo Agustín Laje, ¿no? ¿Sí? El Estado me quiere imponer, el Estado esto y aquello, ¿no? El lobby gay, todo es culpa del lobby gay. Y claro, pues como es una izquierda que no está preparada académicamente, ¿sí? Pues le dan de alimento a las derechas para que empiecen a decir tonterías, ¿sí? Que lo que yo cuestiono de las derechas conservadoras es que tergiversan, que para defender posturas ideológicas, teológicas, religiosas, inventan una teoría de conspiración y andan difundiendo todas estas tonterías, todas estas tergiversaciones, solamente pues para cambiar la percepción de las personas que apelan mucho a sus sesgos ideológicos, sus sesgos políticos, ¿sí? Pero realmente no proponen nada. Por ejemplo, educación sexual, nunca van a hablar de educación sexual. Agustín Laje nunca va a hablar de educación sexual. Ninguna persona, grupos políticos de derecha conservadora jamás te van a hablar de educación sexual, sanidad pública, educación de calidad, educación pública de calidad. Nunca te van a hablar de eso. Te van a hablar de otras tonterías. El lobby gay, la Agenda 2030, los valores de la familia. ¿Me explico? No te van a hablar de cuestiones más académicas, técnicas. Eso es lo que me choca, es lo que me cae mal de las derechas conservadoras, que no están enfocados en una cuestión académica, etimológica, de más cuestiones científicas, ¿sí? No, todos son teorías de conspiración. ¿Me explico? Es ponerte en esta dicotomía del bien contra el mal, de que si no estás con ellos, eres progresista, eres izquierda, eres zurdo. Entonces, y claro, y eso lo ve, lo ven personas que apelan mucho a sus sesgos políticos. Sí es cierto, mira, tiene razón Agustín Laje. Mira. Y claro, pues, y eso vende, pero te das cuenta que los grupos de derecha conservadora son gente que tienen esta ideología minarquista, que le tiran al Estado, ¿sí? Pero te das cuenta que son grupos empresariales que lo que quieren es no pagar impuestos. Esa es toda su rebambaramba. Y utilizan a estos tintán del pensamiento como Agustín Laje y otros libertarios, entre otros libertarios, ¿para qué? Para meter con calzador estas ideas minarquistas, para que cuando lleguen al poder, sus empresas, sus fundaciones, pues no paguen impuestos. Ahí vemos a Agustín Laje, Milei, que son traídos por estas fundaciones privadas de otros países, para que vengan sus empresas, para que cuando ellos tengan un cargo público, modifiquen las leyes, disminuyen el estado de bienestar, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que vengan sus empresas a saquear los recursos naturales de sus países, de Latinoamérica, hagan evasión fiscal, no paguen impuestos, y ahí está. Esa es la cuestión de las derechas conservadoras o derechas liberales, ¿sí? Esa es la cuestión. Y claro, ambas posturas ya se metieron en esta, te quieren meter en esta, tanto el progresismo como el conservadurismo, te quieren meter, ya se sectarizaron, ambos ya se sectarizaron al grado de que te quieren poner en esta dicotomía entre el bien y el mal. Si criticas al progresismo, si tantito criticas al progresismo, eres de derecha, eres ultraderechista, eres un fifí. Y si criticas al conservadurismo de derecha, no, eres progre, ¿no? Ya viste, te quieren meter en esa dicotomía. A mí me choca cuando me meten en esa falsa dicotomía de entre el bien y el mal, ¿no? Cuando realmente ambas posturas están en un error, ¿sí? Otra cosa que cuestiono del progresismo es estos términos ficticios, el bigénero, el cisgénero, el sexo fluido cambiante, todas estas
que es solamente pura, que son términos ficticios. ¿Me explico? Ay, tiene un término que ya se me olvidó cómo se le dice, que es puro folclore, puras frases rimbombantes, solamente términos ficticios que muchos se cuelgan para tener audiencia, para tener más like. Ahí vemos el caso del, ¿cómo se llama? Flor Amargo, que, ay, yo no tengo sexo, soy vegana, cisgénero, bigénero. Te das cuenta que es, es una, es una mujer asexual, que no tiene una preferencia sexual ni por una mujer ni por un hombre, no se siente atraída por ningún sexo, pero no significa que no tengas un sexo, eres mujer, ¿sí? Me explico, cuestiones técnicas que el progresismo no se ha educado académicamente. Ese es el problema del progresismo, es que no se ha educado profesionalmente, ¿sí? Y empiezan a tirar términos ficticios, ¿no? Pero lo hacen para captar votos. Yo estoy seguro que, por ejemplo, que los grupos, yo te aseguro que esto esto de la, ¿cómo se llama? Estos grupos de LGBT, ¿cómo se le dice? La comunidad, estoy seguro que no son más de 20 cabrones, que son verdaderamente homosexuales, transexuales, ¿sí? Y entre ellos, pues algún dos que tres feministas. Estoy seguro que la comunidad, que verdaderamente la comunidad no son más de 10 o 20 cabrones. Estoy seguro. Pero claro, se ha politizado para captar votos, ¿sí? Para que cuando llegue un artista y diga, yo soy pro LGBT, pro feminista, pues claro, y eso apela a los sesgos de las personas que están más enfocadas en estas cuestiones, ¿sí? Y claro, tienes más audiencia, tienes más likes y eso vende más. Eso vende más. Eso es como una estrategia de marketing. Ah, voy a decir que soy pro LGBT. ¡Pum! Tienes más likes, tienes seguidores, ¿sí? O alguien que dice, no, pues yo soy pro familia, pro los valores, y pum, tienes like, y eso vende. O le voy a tirar voy a inventar una tira de conspiración y hablar en contra, que el lobby gay, que la Agenda 2030, pum, tienes visitas, tienes likes, tienes visualización, y eso te genera ingresos. O sea, la polarización vende, señores. Esa es la cuestión, que la polarización, hablar mal de unos, hablar mal de otros, vende. Y eso es lo que nos mantiene polarizados entre ellos son los malos y nosotros somos los buenos. No, los malos son aquellos. No, nosotros somos los buenos. Y ambas posturas te meten en esta dicotomía entre el bien y el mal. ¿Y qué pasa? Que queremos saber todo en un meme, queremos, ¿cómo se llama? Queremos entender todo con un video de 2 minutos en TikTok. Y dices tú, no mames, o sea, son las tonterías que yo digo. Queremos, queremos entender todo con 2 minutos, 3 minutos en un video de TikTok o en un meme que tiene argumentos que están bien sesgados. Por ejemplo, eso de la evolución de la izquierda, ¿no? El proletariado, el trabajador, luego en los 2000 cómo ha mejorado y ahorita en qué ha terminado la izquierda, ¿no? En una izquierda progresista. Claro, hay algunos memes que necesitan más contexto, no es solamente, pero todos quieren sacar conclusión con un meme, o sea, ahí está, esas tonterías, ¿no? La evolución de la izquierda, o qué es el socialismo, qué es Venezuela, qué Chávez, ahí está, te das cuenta que son grupos, que estamos siendo manipulados por grupos políticos, es lo que no hemos entendido, que estamos siendo manipulados por grupos políticos, tanto de la izquierda como de las derechas conservadoras. Eso es lo que, y eso es lo que no estamos entendiendo. Nos estamos polarizando entre nosotros, ¿sí? Si no estás en un bando, significa que estás en el otro. No, no necesariamente, ¿sí? Que yo sea, que, por ejemplo, que yo sea de izquierda, eh, no significa que voy a aprobar todas las cuestiones, términos ficticios que vengan algunos a decir de que el bigénero, cisgénero, no, no, no.
¿sí? O que tú seas de derecha, pro familia, o sea, no significa que tengas razón o que, o que, o que tengas eh, con una exactitud eso de la Agenda 2030, el lobby gay, que son teorías de conspiración. ¿Me explico? Porque ambos tienen sus fallos. Tanto la izquierda progresista tiene sus fallos, como la derecha progresista tienen sus fallos. La izquierda aquí en México, yo voy a hablar de México, porque aquí la izquierda progresista en México es utilizado con fines políticos, con fines electoreros, con fines de marketing nada más, ¿sí? Con fines de marketing. Y claro, hablar mal de las derechas, pues vende, tirar hate, pues vende, tirarle tirarle odio a las derechas también vende, tirarle odio al progresismo también vende. ¿Me explico? Sirve como marketing, sirve como estrategia política para que para que para proyectar la imagen de alguna figura pública, de algún político, para proyectar la imagen de algún influencer, ¿sí? Mientras tanto, estamos todos polarizados, todos peleados unos con otros, ¿sí? Con memes estúpidos, sacados de contexto. Queremos entender, ese es el problema, la inmediatez. Queremos, queremos, queremos tener la respuesta, queremos entender todo con un video en TikTok de 3 minutos. Entonces, son las tonterías, ¿sí? Aquí en México, sí, es cierto, yo ya me puse a investigar sobre la Agenda 2030. Sí, es muy progresista, es populismo nada más. Que si se quiere acabar la pobreza, pues sí, ¿qué país no quieren que se acabe ¿Quién no quiere acabar con la pobreza? Sí, pues que lo hagan los países más poderosos, ¿no? Que si, que si acabar con la violencia o con el racismo es uno de los puntos de la Agenda 2030, pues que lo hagan los países más desarrollados, ¿no? Y que nos digan cómo lo hacen, ¿no? Ahí sí, sí estaría interesante, ¿sí? Pero claro, esto de la Agenda 2030 lo utiliza mucho la derecha conservadora, pues para tirar hate, para, para crearse su teoría de conspiración, ¿no? Como una oposición, cuando, o sea, ¿qué más da? O sea, qué más? O sea, no va más allá de un plan nada más que le falta pies y cabeza, eso es todo. Sí, la Agenda 2030 suena es muy progresista, pero yo quiero saber qué país desarrollado va a implementar estas medidas, ¿no? Que se acabe la pobreza, que se acabe el hambre, que se respeten los derechos de las mujeres, que no haya violencia, me gustaría que dentro de la Agenda 2030 se hablara sobre la evasión fiscal. Nadie habla sobre la evasión fiscal, nadie habla sobre, por ejemplo, la monarquía, cómo ha evadido los paraísos fiscales, que hablen de esas cosas. O sea, a mí me gustaría que hablaran sobre ese tema, sobre la evasión fiscal, pero no, son son pequeños parches nada más, pero el problema de raíz, eso no lo toca. El progresismo no va a tocar problemas estructurales, sobre todo aquí en México y en algunas partes del mundo. El progresismo no toca estructuras jerárquicas de poder, ¿sí? No toca cuestiones políticas, cuestiones estructurales que sí vayan a cambiar algunas cosas. Ese es mi conflicto con el progresismo de izquierda. Y la derecha, la derecha es una oposición, ¿sí? Algunos logros progresistas como la adopción homoparental, el casamiento entre personas del mismo sexo, etcétera, ¿no? Pero se inventan una chaqueta mental, utilizan todo esto de lobby gay, utilizan todo eso como discurso de odio nada más, para la gente que apela a sus sesgos ideológicos, vaya y se moleste y tire hate, nada más. Pero estamos siendo polarizados por estas dos vertientes. Ahorita actualmente estamos siendo polarizados. Si tú dices cualquier cosa, es que eres progresista, eres zurdo. Y si tú cuestionas algo o das algún planteamiento, no, eres de derecha, eres conservador. Y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo manipulados e instrumentalizados
por por estos dos grupos políticos que lo único que quieren es proyectar su imagen política, ¿sí? Llegar al poder, tener un cargo público y ahí está. Y cuando llegan al poder resulta que no hacen nada y solamente se abanderan sobre el progresismo para captar votos, para impulsar su imagen política o de influencer, ¿sí? Y ahí está, eso es lo que hace. Y claro, y te meten a ti en esta polarización de estos discursos de odio, ¿sí? Pero no hay un planteamiento, no hay una teoría crítica, no hay un análisis perspectivista, ¿sí? No, todo es tirar hate, todo es tirar odio, todo es tirar odio. Pero, y entonces, ¿sí? Por ejemplo, yo ya dije, o sea, si yo me considero progresista es, por ejemplo, en el sentido del derecho a las mujeres, que se les, que, que se les respete su derecho a voto, que no sean violentadas, que no sean cosificadas. En el caso de los homosexuales y transexuales, que no se les discrimine por su orientación sexual, pero si de repente me van a salir, pero si de repente el progresismo me va a salir con que existen varios sexos, que sí, que lo del género, que si tenemos varios géneros, ay, sí, hay que, ahí sí, hay que explicarlo con manzanitas, académicamente, ¿sabes qué? Que hay esto, que pasa aquello, que por qué no tenemos género y por qué sí tenemos sexo. Entonces, todas esas cuestiones técnicas, académicas, hay que plantearlo bien al progresismo para que sea un progresismo académico. Es lo que hace falta. Que el progresismo, en vez de ser académico, es más ideológico. Ese es el problema aquí en México con el progresismo. Que en vez de ser académico, es más ideológico. ¿Sí? Y el problema de las derechas conservadoras es que es más ideológico, ¿sí? Y utiliza la cuestión académica, tergiversar datos, buscar notas amarillistas, sensacionalistas, ¿sí? La derecha son los que tienen mayormente los medios de comunicación. Eso también hay que decirlo claramente. El sensacionalismo, como lo que dice Agustín Laje, de que el hombre, de que una mujer se casó con un delfín, de que el hombre perro, que no sé qué, el hombre perro y no sé qué, tonterías, puras idioteces, lo que dice la derecha. La derecha puras tergiversaciones, puro sensacionalismo ha mostrado, ¿sí? Pero porque toda esta cuestión de si no estás a favor, estás en contra, toda esta dicotomía es lo que nos ha polarizado y es lo que vende. Pero, pero no están preparados académicamente, no lo explican. Por ejemplo, esto de la ideología de género no existe. Algo que repite mucho la derecha, la ideología de género, la ideología de género. No existe la ideología de género, ¿sí? Como, o lo que dice la derecha de que es que solamente hay dos sexos, perdón, hay dos géneros. Y el progresismo dice, no, es que hay muchos géneros. No, güeyes, no tenemos género. Es que ambas posturas están mal. Tanto el progresismo como las derechas conservadoras están mal en sus posturas, ¿sí? No, o sea, yo lo he explicado y es la rebambaramba. Y por eso te meten en esta dicotomía, ¿sí? Y se ha creado un fanatismo alrededor de las derechas conservadoras y se ha creado un fanatismo alrededor del progresismo, ¿sí? Se ha creado una ideología alrededor de estas dos posturas, pero no se está hablando de, por ejemplo, de evasión fiscal, saqueo de recursos, no se está hablando de mejores condiciones laborales, acabar con los feminicidios en Latinoamérica, con el abuso infantil, nada. En vez que el progresismo hable de eso, no, se enfoca en otras tonterías, se enfocan en cuestiones más ideológicas, en pura parafernalia. Es lo que yo le critico al progresismo, que se ha convertido en pura parafernalia nada más, ¿sí? Pero ¿en dónde se atacan las estructuras económicas y políticas? Es lo que yo le cuestiono al progresismo, ¿sí? No se inventen términos ficticios, que sea un progresismo más académico que ideológico, pero no, lo que pasa es que hay grupos políticos de izquierdas que se cuelgan de las manifestaciones legítimas para captar votos. Y la derecha
también hace exactamente lo mismo, crear sensacionalismo, noticias tergiversadas, ¿para qué? Para también captar votos, ambos lo hacen. Y estamos siendo manipulados, estamos siendo, y la mayoría de nosotros que no padecemos violencia, violencia familiar, que no padecemos pobreza, la mayoría de la gente que tiene, pues, que tiene la comodidad de su hogar, estamos siendo polarizados por estos dos grupos políticos. Y es por eso que nos polarizamos unos con otros y nos meten en esta dicotomía entre el bien y el mal. Y es por eso que estamos polarizados. No tenemos, no sabemos autodefinirnos dentro de qué espectro político estamos. Y nos maldiagnosticamos nosotros mismos dentro del espectro político, pero también maldiagnosticamos a la otra persona en qué espectro político está. Y hacemos toda una revoltura, todo un juego de palabrerías, un mambo jambo, y empezamos a decir tonterías. Tonterías como que el lobby gay, la Agenda 2030, puras tonterías, teorías de conspiración, ¿sí? Y algo que le digo a la derecha, a los grupos políticos, más que nada, a los grupos políticos de derecha, nunca, por ejemplo, que hablen de evasión fiscal, nunca hablan de evasión fiscal, saqueo de recursos, mejorar condiciones laborales, no. Solamente se limitan a hablar de puras tonterías, teorías de conspiración. El lobby gay, o sea, puras tonterías, cuestiones teológicas, ¿sí? Entonces, y pues sí, o sea, qué más puedo decir? Qué más podría decir? Sí, voy a dejar este video hasta acá porque lo que quiero aclarar es que lo que quiero decir es que estamos siendo polarizados, estamos siendo instrumentalizados por grupos políticos progresistas de izquierda que solamente se aprovechan, se cuelgan de las luchas sociales, del feminismo, de las mujeres que piden derecho, de los homosexuales que no quieren que se les violente, para que ellos tengan votos, ¿sí? Para que ellos ganen en las elecciones, ¿sí? Ese es el problema de las izquierdas progresistas aquí en Latinoamérica y en México, ¿sí? Este, que no es un progresismo académico, no, es un progresismo de ideología nada más. Ese es el problema con el progresismo. Y el problema con las derechas es que mienten, tergiversan, sacan de contexto, se crean teorías de conspiración, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces, pues hasta acá quiero dejar el video.